Buenas noches, con ustedes Manuel Fernández, grabando a deshoras en estos días de Ramadán. Tengo aquí conmigo un libro muy interesante. Se llama La Guerra del Norte. Desgraciadamente no he podido encontrarlo en edición española, en traducción española. Creo además que no existe tal traducción. Es de un historiador soviético llamado Evgeny Tarlev. Y bueno, la Guerra del Norte fue un conflicto a principios del siglo XVIII que enfrentó a Suecia con la mayoría de sus vecinos, especialmente con Dinamarca, Polonia y Rusia. Suecia en aquel entonces era una gran potencia militar y una potencia expansiva que pretendía el dominio absoluto del mar Báltico. El momento culminante de la Guerra del Norte fue la invasión de Rusia por parte de los suecos en el año 1708. El ejército sueco estaba mandado por el rey Carlos XII, que era un gran general, sin ningún género de duda. Y a él no se le ocultaba que vencer a Rusia no era tarea fácil. Carlos XII pretendía llegar a Moscú. A él la excusa que han usado invasores posteriores del invierno ruso y tal y cual, pues no le valía. Los suecos habían desarrollado las técnicas para combatir y hacer la guerra en invierno, incluso antes que los rusos. También Carlos XII comprendió que en una invasión de Rusia la logística iba a jugar un papel muy importante. Y él organizó una línea de suministros desde los países bálticos que los tenía ocupados para traer a su ejército todo lo necesario. Y para más seguridad tenía una alianza con Iván Mazepa. Iván Mazepa era el atamán del hetmanato cosaco de Ucrania. Se trataba de una formación política autónoma, pero que formaba parte del imperio ruso. Y Mazepa, con objeto de conseguir la independencia, pues se alió con Carlos XII. Carlos XII, que ha sido definido como una mezcla de Alejandro Magno y Don Quijote, no tuvo suerte con el enemigo que le tocó, que fue el zar de Rusia, Pedro el Grande. Pedro el Grande dijo: sí, el rey de Suecia quiere ser Alejandro, pues lo siento mucho, pero no va a encontrar en mí un Darío. Y estratégicamente Pedro se mostró superior a Carlos. Por una parte, interceptó su línea de suministros y por otra parte destruyó Baturín, la capital de Mazepa,
Baturín es una ciudad ucraniana que se encuentra en el actual oblast de Chernígov. Esto, combinado con la táctica de tierra quemada que emplean los rusos, es decir, destruir absolutamente todo lo que puede serle de utilidad al enemigo en un territorio del que se retiran, pues forzó a Carlos a abandonar su plan de marchar directamente sobre Moscú. Y en lugar de esto se dirigió al sur, se dirigió a Ucrania. Mazepa, después del desastre que había sufrido con la pérdida de Baturín, pues no pudo aportarle demasiados refuerzos. Carlos y Mazepa se dirigieron hacia Poltava, donde los rusos habían acumulado numerosos suministros, con objeto de intentar apoderarse de ellos. Normalmente se dice que Carlos fracasó porque el día de la batalla de Poltava se encontraba herido y no pudo dirigirla. Bueno, como he explicado, Carlos ya había fracasado en el plano estratégico. Y lo de estar herido, pues era únicamente su culpa, porque era un pendenciero y le encantaba combatir en todas las escaramuzas. O sea, un general, y ni mucho menos un rey, tiene nada que hacer peleando en combates de poca monta. Pero a él le gustaba y en uno de estos lo hirieron. Bien, Poltava fue un desastre para los suecos. Carlos pudo huir, pero una parte importante de su ejército cayó prisionera. Carlos se dirigió a Turquía y, como lo llamaban, cabeza de hierro, nunca se daba por vencido. Intentó involucrar a los turcos en su guerra contra los rusos, pero sin éxito. Bien, el autor establece una relación entre la invasión sueca de Rusia y la invasión francesa, que tuvo lugar un siglo más tarde. Napoleón, que había convertido a Francia en la potencia hegemónica en Europa, tenía un enemigo, Inglaterra, y debido a la insuficiencia de sus medios navales no podía invadir Inglaterra. Así que decidió organizar lo que se llamó el bloqueo continental. Prohibió a todos los países de Europa que comerciasen con Inglaterra, con objeto de forzarla a la rendición mediante la destrucción de su economía. Vaya, lo mismo que han intentado hacerle a Rusia. ¿Y dónde fracasó Napoleón? Pues fracasó que hubo países que se negaron a aceptar este bloqueo. Lo mismo que ahora, que el bloqueo contra Rusia pues no funciona porque hay países como China e India que continúan comerciando con Rusia. Napoleón decidió invadir Rusia y imponerle al zar su voluntad. ¿Dónde fracasó Napoleón? Pues no, tampoco fue el invierno. Napoleón pensó que si entraba en Moscú, pues el asunto estaba concluido
y los rusos se verían obligados a firmar la paz. Pero los rusos encajaron la pérdida de Moscú. Dijeron, bueno, pues los franceses han ocupado Moscú, la han ocupado, muy bien. Nosotros tenemos otra capital, tenemos San Petersburgo, que por supuesto Napoleón no estaba en condiciones de conquistar, porque aunque llegó a Moscú, perdió gran parte de su ejército por el camino, especialmente en la sangrienta batalla de Borodín, un combate cuya ferocidad no fue superado hasta un siglo más tarde, en la Primera Guerra Mundial. Así que se encontró que estaba en Moscú, no había conseguido la victoria y que lo único que le quedaba por hacer era retirarse. Y ahí sí, ahí durante la retirada en pleno invierno, su ejército desapareció, terminó de ser destruido. Bien, y por supuesto, Evgeny Tarle pone en relación estas dos invasiones de Rusia con la tercera, la que tuvo lugar en el siglo XX, la invasión alemana. Pues hay ciertas similitudes con los casos anteriores. A Hitler lo que le falló en primer lugar fue la logística. Él no tenía medios para mantener abastecidos a los inmensos ejércitos que reunió para invadir Rusia. Y en este caso, Moscú no fue ocupada. Hitler llegó prácticamente a los suburbios de Moscú, pero también con un ejército muy castigado, muy disminuido, y que ya no tuvo fuerza para ocupar la capital. Y aunque la hubiese ocupado, ya los rusos habían trasladado su capital a otro lugar, en este caso a Samara. Lo mismo que hicieron en 1812. Rusia es muy grande y muy grande, más que eso. Y conquistarla es prácticamente imposible. Al igual que Carlos XII, también Hitler contó con un aliado en Ucrania, Stepan Bandera, un ultranacionalista ucraniano que aspiraba a una Ucrania étnicamente pura, sin judíos, sin rusos, sin polacos. Y claro, el caso fue que Ucrania, Stepan Bandera proclamó la independencia de Ucrania y esto a Hitler no le gustó y lo tuvo un tiempo en el campo de concentración de Sachsenhausen. Pero esto no quita que, aunque tuvieran sus diferencias entre ellos en la Segunda Guerra Mundial, fueron aliados. Bien, entonces esta tercera invasión fue derrotada, como las dos anteriores, pero a un precio altísimo, más de 20 millones de muertos para Rusia. Y desde entonces Rusia tiene una gran preocupación
por su frontera occidental y por cualquier invasión que le venga en esta dirección. Fue esa la principal razón de que se rodease de un cinturón de seguridad de países con sistemas afines al suyo, el llamado Pacto de Varsovia. Pero estos países pues dejaron de ser ideológicamente afines a Rusia tras el hundimiento de la Unión Soviética y la OTAN empezó a expandirse hacia el este, y cuando se empezó a hablar de la incorporación de Ucrania y de Georgia a la OTAN, pues se dispararon todas las alarmas en Rusia y los rusos decidieron que eso no podían permitirlo de ningún modo. Y en el año 2014, con los acontecimientos que se conocen como el Maidan, cuando el presidente electo de Ucrania, Yanukovych, fue depuesto por fuerzas entre las que figuraban de modo prominente los seguidores de Bandera, que Rusia respondió con la anexión de Crimea y prestando ayuda a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. El presidente ultranacionalista y ultraderechista Petro Poroshenko convirtió a Stepan Bandera en un héroe nacional, lo que revivió memorias muy amargas, no solo en Rusia. Esto tampoco gustó nada en Polonia, donde Bandera es considerado un criminal, y asimismo en Israel, porque Bandera era un notorio antisemita que compartía el objetivo de los nazis de exterminar a los judíos. Pues la actual guerra de Ucrania, ¿cómo se ve desde Rusia? Pues se ve como el capítulo 4 de esta historia que les acabo de contar. Curiosamente, tanto los suecos como los franceses como los alemanes están apoyando a Ucrania con todas sus fuerzas, enviándole todo el material de guerra que puede. Y la estrategia que han adoptado Ucrania y sus aliados, en mi opinión, ha sido de lo más desafortunado. Ellos han hecho gala de una rusofobia que los rusos pues conocen muy bien, de la que han sido víctimas en el pasado y sobre todo en el pasado reciente. Porque, a ver, despedir al director de la Filarmónica de Múnich porque se niega
a condenar a Rusia en el conflicto de Ucrania, eso no tiene otro nombre que rusofobia. Hay un chef español, se llama José Andrés, si no me equivoco, que le cambió el nombre a la ensaladilla rusa y le puso ensaladilla ucraniana. Esto ya roza el ridículo, pero también es una muestra de rusofobia, que lo que hace es que el pueblo ruso, incluso muchos que en un principio condenaron la invasión de Ucrania, pues se sienta colectivamente agredido y le haga identificarse con su presidente. También la National Gallery en Londres, al cuadro de Degas llamado Bailarinas rusas, pues le ha cambiado el nombre por bailarinas ucranianas. La alcaldesa de París, se llama Anne Hidalgo, creo, en la Olimpiada dijo públicamente que los rusos no eran bienvenidos a las Olimpiadas. Y aún el presidente Macron se permitió solicitarle a Rusia una tregua durante la celebración de la Olimpiada. Una tregua para que se desarrollase en armonía y en paz una Olimpiada en la que ellos no estaban invitados y en la que se les había dicho que no eran bienvenidos. Entonces, en mi opinión, todo este tema pues ha sido abordado de una forma contraproducente y errónea. ¿Qué más decir? Las exposiciones que se han hecho en Moscú con el material bélico capturado en Ucrania, donde hay tanques americanos, tanques ingleses, tanques franceses, tanques alemanes Leopard. Esto, que haya tanques alemanes avanzando por las estepas de Ucrania, también contribuye a reavivar memorias, si me entiendes. Pues ha reforzado el sentimiento de los rusos de que toda Europa, todo el occidente colectivo se ha juntado contra ellos, contra el pueblo ruso, no contra Putin ni contra el régimen de Putin. Y lo más triste es que en esto, aunque están los enemigos históricos de Rusia, que digamos que es que tienen cuentas pendientes, ¿sí? Espinitas que sacarse. Vale que estén ahí los suecos y los franceses y los alemanes. Lo triste es que hay también otro montón de países que no tocan ningún pito en ese pleito, si me entiende. Esto es todo lo que quería decirles esta noche. Que descansen y si les ha gustado este vídeo, pues yo les agradecería que se suscribiesen a mi canal y si ya están suscritos que le den al botón me gusta o que lo compartan. Y también quiero decirles que tengo otro canal, este sobre literatura, se llama Iben Manolo,
y ahí les dejo el enlace. Lo dicho, hasta pronto.